Bienvenidos y bienvenidas a Creer o Reventar, un ciclo donde exploramos creencias antiguas, nuevas y recicladas. En esta era de incienso digital, mantras de autoayuda y felicidad obligatoria, nos preguntamos, ¿en qué cree el ser humano? Esto es En Clave Universitaria y arranca de esta manera. Bienvenidos y bienvenidas a Creer o Reventar, el programa donde la fe, la historia y la actualidad se cruzan. Vamos a hablar de las grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Vamos a mirar sus orígenes, sus libros sagrados, sus profetas y sus enseñanzas. Como también vamos a mirar el presente, porque hoy esas mismas religiones siguen vivas, con millones de fieles en todo el mundo, con tensiones y conflictos, especialmente en una tierra donde todo empezó y donde nada termina, en Tierra Santa, los actuales territorios de Israel y Palestina. Pero antes de entrar en estos territorios cargados de fe y conflictos, vamos a retomar conceptos básicos. Mi nombre es Rodrigo Gauna, hoy es jueves 30 de abril, están conmigo en esta mesa, en este estudio de la 107.9 Radio Abierta, Darío Ponce, Emilia Díaz, en esta ocasión panelistas del programa, Ignacio Bracón en producción y Abril Dadone en operación. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos y todas. ¿Cómo estás, Emilia? Todo bien, por suerte. ¿Cómo se sienten? Les comentamos a la audiencia, a los oyentes, que es nuestro primer programa de Creer o Reventar. ¿Cómo están? Bien, bastante ¿Bien? Tranquilos, me parece. Perfecto. Bueno, adentrándonos en la temática, Emilia, primero que nada, bueno, un placer conversar con vos. Para unar criterios, ¿podrías definir el concepto de religión? Sí, mirá, la religión es ese conjunto de creencias, prácticas y normas que giran en torno a algo sagrado, algo divino, algo que va más allá de lo que vemos todos los días. Muchas veces la religión implica la fe en uno o varios dioses, en fuerzas espirituales o principios que intentan explicarnos por qué estamos acá, cómo comenzó todo y qué pasa después de la vida. Perfecto, Emilia. ¿Podrías decirnos cuáles son las religiones que predominan en la actualidad? Bueno, en el mundo hay varias religiones. Por ejemplo, está el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo o incluso el judaísmo. Y cada una tiene su forma particular de conectarse con lo espiritual o lo trascendente. La religión une a comunidades, da identidad, consuela y a veces también divide. Perfecto, Emilia. ¿Qué nos dice la historia sobre el cristianismo? ¿Cuál es su territorio de origen? Bueno, el cristianismo nace en la actual Palestina, una región del Medio Oriente con una gran importancia histórica y geográfica. Esa zona conecta continentes, culturas y religiones desde hace miles de años. El cristianismo es una religión que nace hace más de 2000 años y está basada en la figura de Jesús de Nazaret, a quien sus seguidores consideran el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Uh-huh. Sus enseñanzas están en el Nuevo Testamento y su mensaje de amor, perdón y salvación se extendió desde Medio Oriente hasta cada rincón del planeta. Sin duda es una religión muy antigua, una de las más antiguas, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre sus raíces? El cristianismo toma raíces abrahámicas como lo hace el judaísmo y el islam, que también nacieron en esta región. Las tres religiones reconocen a Abraham como padre espiritual y comparten muchas historias y tradiciones. Buenísimo. Y como mencionamos al comienzo, estas religiones comparten territorios. ¿Qué nos podrías decir de cómo se relacionan hoy en día estas religiones en Tierra Santa, Emilia? En Tierra Santa, el cristianismo convive con el judaísmo y el islam en un espacio muy pequeño, pero sigue siendo simbólico. Esa convivencia resulta compleja
y está marcada por diferencias religiosas, culturales y políticas. A lo largo de la historia, la región ha sufrido conflictos que mezclan creencias con intereses territoriales, pero también existen esfuerzos por fomentar el diálogo y la paz entre las comunidades religiosas. Claramente, y dentro del cristianismo hay una rama que es mayoría acá en Argentina, bueno, es obvio, el catolicismo, ¿no? Sí, de hecho, según una encuesta del CONICET realizada en el año 2019, más del 60% de los argentinos se identifican como católicos. Tienen fiestas religiosas, iglesias en cada barrio y hasta un papa que salió de Buenos Aires. Por supuesto que estamos hablando del Papa Francisco, que fue el primer papa argentino y latinoamericano de la historia. Si vamos a hablar de religiones, la más común entre nosotros, o la que más se respira entre nosotros, podríamos decir que es el catolicismo, pero no nos vamos a quedar solamente ahí, porque el cristianismo lo acompañan dos religiones con raíces comunes y también con muchas diferencias, como es el judaísmo y el islam. Es así, Emilia, y es por eso que hoy está Darío Ponce para darnos una idea de lo que es el judaísmo. ¿Cómo andás, Darío? Bien, muy bien. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarnos en TikTok como Creer o Reventar 2025 y en Instagram como creerorreventar.radio. No te pierdas de nada, porque además de contenido exclusivo, se vienen dinámicas especiales donde vos también podés ser parte de la experiencia. Creer o Reventar. Estás escuchando Creer o Reventar por la 107.9, Radio Abierta de Mendoza. Bueno, estamos de vuelta en Creer o Reventar. Es un gusto estar compartiendo con ustedes, compañero. Íbamos a comenzar a hablar, Darío iba a comenzar a mencionarnos quizás aspectos relevantes sobre el judaísmo, porque si hablamos de judaísmo yo creo que podemos hablar ciclos y ciclos de programas, ¿no es así? Es un tema que da para muchísimo y les comento, el judaísmo se presenta como una religión monoteísta con una historia y una tradición milenaria. Sus fieles creen en un único Dios y en la alianza que según la Torá Dios estableció con el pueblo judío. Entonces, Darío, para ir entendiendo un poco, la Torá funciona como su libro sagrado, ¿no es así? Sí, claro, la Torá reúne las leyes
y enseñanzas fundamentales. Los judíos respetan los mandamientos y valoran la justicia y la caridad como principios centrales de su vida religiosa y sobre todo social. El calendario también marca momentos importantes. ¿Cuáles podríamos destacar, Darío? El judaísmo se destaca por eso. Celebra muchísimo el Shabbat, que es su día de descanso semanal, y el Pesaj, que es la Pascua judía. Estas festividades marcan su calendario y sobre todo refuerzan su identidad. Es así. Hoy el judaísmo sigue teniendo una presencia fuerte en el mundo, especialmente en Israel. Exacto. El judaísmo influye en la cultura y en la ética occidental. Mantiene su diversidad y sigue vigente en distintos países del mundo. Sin dudas, la cultura es el reflejo de las ideologías en un momento histórico y en un lugar específico de nuestros territorios. Es por eso que Darío estuvo con Celeste González, quien es líder del movimiento peregrino juvenil de la Iglesia Católica. Es así, Rodrigo. Estuve con Celeste y le pregunté sobre el objetivo principal que tienen como agrupación donde ella se desempeña actualmente y qué la llevó a involucrarse de manera tan profunda en este movimiento. La escuchamos a continuación. El objetivo principal es ayudar a los jóvenes a encontrarse con Dios de una forma muy cercana, profunda y real. No sé, que se comparten dudas, creencias, búsquedas. Un oasis, así llamamos a los retiros, es como un parate en el camino. Justamente te vas un finde sin celular, sin distracciones, porque hay charlas, hay dinámicas, hay momentos de silencio, de oración, hay momentos de intimidad tanto con el otro, con uno mismo. Hay charlas súper profundas, momentos de oración, hay juegos, testimonios. Yo he realizado varios retiros y me acuerdo de una muchacha que era atea, que no creía. Realmente le costaba el abrirse, no tenía muchas ganas de compartir, no tenía muchas ganas de estar ahí. Con el pasar de esos 3 días cambió completamente. En estar siempre distraída o no queriendo estar, se interpelaba por las charlas, lloraba, no sé, es fuerte ver esa realidad de no querer estar ahí a estar totalmente enamorada de Dios y con certeza y también dudas, ¿por qué no? El movimiento está hace ya 50 años y justamente mis papás hicieron el retiro. Nunca me comentaron nada, nunca me dijeron nada, pero tenían un grupo de amigos en donde empezó desde ahí. Los hijos fueron haciendo el oasis y en un momento uno de ellos me invitó y yo dije, y si lo hicieron mis papás, si lo hicieron todos ellos, ¿por qué no hacerlo? Escuchábamos a Celeste González, líder del movimiento peregrino juvenil de la Iglesia Católica. Ahora vamos a escuchar un tema de Los Piojos, banda de rock argentina formada en el 1988 en Palomar, provincia de Buenos Aires. Esto es María y José. Las despensas no pagó, el carnicero no vio, aquel cheque rebotó, desde el cable se colgó. Yo ya no sé lo que hacer, y otro pibe van a hacer. Si me cierran del taller, le dijo a María José. María y José. María y José. María y José.
Estamos de vuelta en Creer o Reventar. Acabamos de escuchar María y José del disco Verde Paisaje del Infierno, presentado por allá por el 2000. Bueno, como hablamos en el bloque anterior, en nuestro primer bloque, las religiones han habitado las mentes de las personas desde los primeros Homo sapiens. Hace 40.000 años antes de Cristo, los primeros indicios de religión fueron el animismo, cuyo objeto era atribuirles alma a los fenómenos naturales y venerar a aquellos animales que no podíamos enfrentar o dominar. Algunos ejemplos son la serpiente y el león. Desde entonces hasta ahora, miles de años han atravesado la historia de la humanidad y con ella la historia de las sociedades. Las religiones quizás más antiguas y conocidas son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Para aquellos que se suman a la transmisión, esto es Creer o Reventar, un ciclo que se pregunta: ¿en qué cree el ser humano? Darío, nos adelantaste información en el bloque anterior sobre el judaísmo. Hablamos sobre las fechas importantes como el Pesaj, el Shabbat y también sobre la Torá, su libro sagrado. ¿En qué sería interesante profundizar si hablamos particularmente de territorios, Darío? Yo ahondaría en lo que es la religión judía, donde mantiene una relación profunda y compleja con el conflicto territorial en Israel. Muchos judíos consideran que la tierra de Israel representa un mandato divino y un elemento esencial de su identidad y de su fe. Esa creencia los impulsa al llamado sionismo religioso, que busca asegurar la soberanía judía sobre todo el territorio bíblico. Darío, pero también existen posturas diferentes dentro del judaísmo, ¿no? No siempre es un judaísmo sionista, ¿no? No siempre, claro. Algunas ramas del judaísmo critican la ocupación de tierras y cuestionan el trato hacia los palestinos. Estas corrientes sostienen que los valores de justicia y paz presentes en la Torá deben estar por encima de cualquier aspiración territorial. Bien, perdón que te interrumpa, Darío. Lo que nos contás me hace pensar que la lucha por la tierra y los territorios no significa lo mismo para todos. Exacto, para algunos la lucha por el territorio se convierte en una obligación religiosa. En cambio, para otros, esa lucha desafía los principios éticos que su fe enseña. Bueno, gracias, Darío. En el primer bloque, Emilia, nos hablaste de cristianismo, sus raíces, los territorios que tienen en común con otras religiones monoteístas en este caso. Ahora, ¿qué nos podrías comentar con respecto a cómo convive la religión católica en los territorios de Israel? Bueno, la relación entre la Iglesia Católica y los territorios de Israel y Palestina es bastante compleja. Está marcada por la coexistencia de diferentes religiones y el conflicto político entre Israel y Palestina. La Iglesia Católica tiene una presencia histórica en la región, con fieles y estructuras eclesiásticas en ambos territorios. Pero debido al conflicto bélico, existen tensiones políticas. La Iglesia Católica convive con el judaísmo y el Islam en Jerusalén y otros lugares de Tierra Santa, que son considerados lugares sagrados por las tres religiones. La Santa Sede y el Estado de Israel establecieron relaciones diplomáticas en 1993, reconociendo así la libertad de cada entidad para ejercer sus derechos y poderes. El conflicto palestino-israelí y las tensiones afectan a Jerusalén y a la comunidad cristiana, incluyendo así el acoso a cristianos ortodoxos y ejerciendo una preocupación por la situación de los palestinos en Ciudad Vieja. Tremendo. Totalmente. Los papas, en base a esto, han expresado una preocupación por el conflicto y han pedido diálogo y respeto a los derechos humanos de ambos pueblos. Los cristianos en Jerusalén, especialmente los palestinos, enfrentan desafíos como el acoso de colonos israelíes y el desplazamiento de sus hogares. Buenísimo, Emilia. Para completar esta triada de religiones que hemos decidido explorar con el objetivo simple de arrojar quizás un poco de claridad a aquellos temas que nos parecen profundos y complejos, quisiera desarrollar, compañeros y compañeras, ¿qué es el Islam? El Islam es una religión monoteísta.
Millones de personas la practican en todo el mundo. La palabra Islam significa paz y sumisión a Dios. Los seguidores del Islam se llaman musulmanes y su Dios se llama Alá. Los musulmanes creen en un solo Dios eterno y creador. El Islam nació en el siglo VII, surgió en la península arábica en el actual territorio de Arabia Saudita. Su fundador fue Mahoma, también conocido como Muhammad. Mahoma nació en la ciudad de la Meca en el año 570, fue huérfano y trabajó como comerciante. A los 40 años, Mahoma comenzó a recibir ni más ni menos que revelaciones divinas. Según el Islam, el ángel Gabriel le transmitió mensajes de Dios. Esos mensajes formaron el Corán, libro sagrado de los musulmanes. Mahoma predicó su mensaje en la Meca. Muchas personas lo escucharon, pero muchas otras lo rechazaron. Debido a estas amenazas, Mahoma tuvo que emigrar a la ciudad de Medina en el año 622. Esta migración tiene nombre y se llama Égira y marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma formó una comunidad fuerte y unida. Desde allí el Islam se expandió por toda la región. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, sus seguidores continuaron su misión. En pocas décadas, el Islam se extendió por Asia, África y parte de Europa. La religión islámica también tuvo una gran influencia en la cultura, la ciencia y la filosofía. Hoy en día es la segunda religión con más seguidores en el mundo. Cuenta con más de 1.800 millones de creyentes. Los 5 pilares del Islam, les comento, que guían la vida de los devotos de Mahoma son la profesión de fe, la oración, la caridad, el ayuno en Ramadán y la peregrinación a la Meca. Estás escuchando Creer o Reventar por la 107.9, Radio Abierta de Mendoza. Bueno, podemos decir a esta altura del programa que la relación entre religión y territorio es permanente, ¿cierto? Es así. Varios espacios físicos son compartidos entre estas religiones, convirtiéndose en fuente de disputas. ¿No es así, Darío? Claro, ahora les voy a dar uno de los ejemplos más conocidos, que es la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad es sagrada para el judaísmo, para el cristianismo y también para el Islam. Los tres creen en la existencia de un Dios único y las tres también relacionan sus relatos fundacionales con esa ciudad. Emilia, tengo el presentimiento de que tenés aportes para hacernos al respecto. Sí, la verdad que sí. Para el judaísmo, Jerusalén es el lugar donde estaba el antiguo templo. Para el cristianismo, en cambio, Jerusalén es la ciudad donde Jesús fue crucificado y resucitó. Ni más ni menos. Claro, por supuesto. Y para el Islam, Jerusalén es donde el profeta Mahoma ascendió al cielo según el relato del Corán. En esa ciudad, si no me equivoco, están el Muro de los Lamentos, el famoso Muro de los Lamentos, ¿no? Un lugar emblemático. Le gusta ir a nuestro señor presidente al Muro de los Lamentos. Se lo ve seguido. Apoyando la cabecita, sí. La iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita de Al-Aqsa. Son lugares de peregrinación para millones de personas por año. Y también son espacios que han generado tensiones entre las comunidades, claro está. Esos lugares sagrados a veces también comparten el mismo espacio físico. Eso genera millones de cuestionamientos complejos sobre su administración, su seguridad y su acceso. En algunos casos hay acuerdos internacionales que regulan su uso. Claro, también existen otros lugares sagrados con significado multirreligioso. Por ejemplo, en la ciudad de Hebrón, tanto judíos como musulmanes veneran la tumba de Abraham. En varios casos, las autoridades dividen los espacios para que los fieles puedan acceder en distintos días u horarios.
Los lugares sagrados muestran la profundidad de las creencias, pero también reflejan los desafíos de la convivencia en espacios con historias cruzadas. Por eso, entender estos sitios nos ayuda a comprender mejor en el mundo en el que vivimos. Nuestra vía de comunicación 261 506 2506. Estamos de vuelta. Compañeros, compañera, ¿qué les ha parecido el programa hasta ahora? La estamos pasando muy bien realmente, por lo menos en lo que me respecta. Seguramente Emilia y vos también, porque es un programa que resulta interesante, ya que son temas que no se acostumbran, como ustedes sabrán, a tocar en medios tradicionales masivos de comunicación, y ahora en este espacio hay un nicho para gente que puede llegar a sentirse identificada con nuestra propuesta, ¿no? Sí. ¿Vos, Emilia? Sí, la verdad que me parece muy interesante y muy atrapante poder abrir el debate para que no solo nosotros nos informemos, sino que también informemos un poco también a los oyentes que están del otro lado y tal vez que puedan empezar a debatir estos temas en sus casas. Perfecto. Mira, sí, qué interesante el programa que estamos teniendo hoy. Volcándonos más en la escena local. Desde Creer o Reventar decidimos entrevistar a personas que están relacionadas con la acción social y la fe. En este caso, la fe cristiana. No está de más aclararles, decirles que entendemos a la acción social como aquellas propuestas que implican trabajar con personas vulneradas de derechos o simplemente que están pasando por un mal momento. Es por eso que entrevistamos a Abel Vázquez, quien participa de un movimiento cristiano, en este caso evangélico, llamado El Refugio, quienes hoy en día están impulsando iniciativas sociales desde Dios en las calles, agrupación que trabaja directamente con las personas. Abel, quiero comentarles, es cantante de este movimiento llamado El Refugio y participante activo de Dios en las calles. No quería dejar de comentarles que la cortina que estamos escuchando es música de Abel, quien además de participar en El Refugio es músico. Vamos a escuchar la entrevista y estamos de vuelta. Hola a todos los muchachos, las muchachas que están ahí formando parte del programa. Este movimiento nace en Bolivia hace 11 años atrás. Recién este año nosotros vinimos a implementarlo acá en Mendoza. La misión del refugio es darle un propósito, una tarea, una razón por la cual vivir y de la mejor manera. Esa es la visión del refugio. Muchas de las actividades que estamos empleando es lo que es Dios en las calles, porque el refugio va enlazado con Dios en las calles. Lo que estamos empleando más o menos es el corte de pelo gratuito. La idea es que la gente se acerque y que aprenda. O es un simple detalle, el corte de pelo a veces es un simple detalle de cariño, de amor. También estamos haciendo visitas a los centros de rehabilitación para que ellos puedan tener una compañía. Esta tarea se inició en lugares precarios, en lugares con gente con pocos recursos, y bueno, la convivencia no es muy buena en esos lugares. Por lo tanto, la mayoría de las veces buscamos esos lados, ayudar a la gente, ayudar a los que no tienen, ayudar a los que no están, a los que están lejos de esas posibilidades, que yo te ayude a vos y que vos el día de mañana ayudes a otro, incluso lo lleves y le hagas conocer la verdad, le hagas conocer el mensaje, la palabra de Dios, en otras palabras. Eso es lo más importante de este movimiento. Dice la Escritura que el que busca encuentra. Entonces nosotros vamos a donde están esas personas y ayudamos en lo que podemos. Últimamente hemos estado visitando áreas donde no hay mucha necesidad. Podemos ayudarlos también en la consejería, porque no todo se trata de una condición económica, sino que también se trata de una situación moral, sentimental y anímica. A veces tenés un buen vivir, pero al sentirte vacío o al sentirte sin propósito, sin una tarea, es como que no tenés norte, no tenés sur, este y oeste, estás perdido y desorientado. Con la ayuda de Dios hemos podido entender
el significado del amor, comprender qué tan valioso es y que una persona sienta esa misma sensación de querer ayudar, porque como te decía hace rato, esto es contagioso, es muy contagioso. Entonces le puede servir a él, le puede servir al otro y a aquel otro también. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a salir adelante como gente, como sociedad. Nos ayuda a crecer, a pensar el uno por el otro, a apoyarnos entre sí. Nos ayuda a seguir adelante y que no se nos hace tan cargoso, porque ya somos un montón en contra de la corriente. Entonces será fácil después lograr un objetivo, ya que nos vamos a apoyar entre todos. Uno de los desafíos que estamos enfrentando el día de hoy es el poder llegar a todos lados. Nos está costando mucho entrar en ciudad. Se nos ha hecho muy difícil realizar eventos en ciudad, pero en los demás lugares todo es genial. Se nos han abierto todas las puertas, pero en ciudad nos está costando un poquito. No sé por qué, pero esperemos que se nos dé pronto. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda la entrevista y que mucha gente que quiera servir y quiera ayudar se nos puede contactar con nosotros, hablarlo y formar parte de lo que es el refugio, lo que es Dios en las calles. Les va a ser de mucha ayuda. Abrazo a todos. Gracias por todo. Escuchábamos a Abel Vázquez, quien es parte del movimiento El Refugio. Comentarles que El Refugio realiza sus reuniones y actividades en el barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz, los días sábados al mediodía. Para aquellos que tengan o sientan la necesidad de participar de esta iniciativa que vienen realizando desde este espacio, pueden comunicarse a las redes sociales de Creer o Reventar y nosotros podemos ponerlos en contacto, o bien escribir directamente a las redes sociales del Refugio. Pueden encontrarlos por Instagram, El Refugio Mendoza, o a través de su Facebook, Dios en las calles. Preguntarles, compañeros, ¿son de escuchar música cristiana o religiosa? La verdad que en mi cotidianidad no tanto, pero yo soy partícipe del coro del Club de Mendoza de Regatas, por lo tanto ahí escuchamos un poco más de gospel y un poco más de música cristiana, ¿no? Que tiene que ver un poco con los cantos líricos. ¿Vos, Darío? Bien, yo te comento, en lo particular, de vez en cuando algún temita gospel se cuela en mi playlist. Estamos escuchando uno de fondo. Por eso, esa onda, a veces cuando uno necesita relajarse un poquito, bajar un poco a tierra, este tipo de música me acompaña. Mirá vos, te conecta. Sí, es así. Te cuento que también el judaísmo tiene una función fundamental, la música en esta religión, ya que está presente en muchas fiestas y sobre todo en sus ritos. Hay cantos específicos para el Sabbat, para el Pesaj y para tantos otros momentos del calendario religioso. Esos cantos muchas veces se transmiten de generación en generación. También, en el cristianismo, por ejemplo, existen los cantos gregorianos desde la Edad Media. Son cantos que se usaban en las misiones, en los monasterios y en las celebraciones religiosas. Hoy existe una amplia variedad de música cristiana, desde himnos tradicionales hasta música contemporánea con varios ritmos modernos. Bien, Emilia, y con respecto al Islam y la música. En el Islam tenemos la música que cumple una función muy importante, pero también está un poco más restringida, depende también de la rama o la escuela religiosa. Bien. El Corán, por ejemplo, no se canta como una canción, pero su lectura tiene un ritmo llamado tajwid que le da un tono melódico. En algunas regiones también, como el sufismo, existen cantos devocionales llamados nashid o qawwali. Mirá qué interesante esto, lo del canto del Corán. Por lo general la música religiosa no busca entretener, ¿no? Muchas veces la música quizás busca emocionar, enseñar, conectar con lo espiritual, y eso lo hace quizás distinta a otros géneros de los cuales estamos acostumbrados. Sí, pero aquí en Argentina tenemos una cultura musical religiosa bastante marcada, ya que hay cantantes de distintos géneros
que a veces incluyen referencias a Dios, a la fe, a la búsqueda interior, y se me viene a la mente la misa criolla de la famosa misa criolla Sosa, la negra Sosa, ¿no? La negrita Sosa. Después también Solo le pido a Dios, temazo de León Gieco, un clásico. Totalmente. Que ha llegado a las canchas, ¿no? Hay muchas hinchadas que lo han adoptado, llevando también esto a un terreno no solo religioso, sino deportivo y popular. Cargado de pasión también, ¿no? Por Porque supuesto, la religión es pasión. La religión es pasión y el fútbol también. Claro, bueno, también si nos vamos un poco más a lo internacional, también hay varios artistas que usan la música para hablar de esperanza, de justicia, de perdón o incluso de resistencia. Por ejemplo, Justin Bieber es uno de ellos. Gran parte de su discografía habla sobre un Dios que lo espera y avala la esperanza y el perdón. Bueno, ahí generacionalmente Emilia nos tiró a Justin Bieber. Bueno, nosotros le replicamos con Mercedes Sosa y somos un poquito más grandes, sí, es así, ¿no? El querido León Gieco. Bueno, la música no solo se escucha, la música también se siente, se comparte, sea en una iglesia, en una mezquita, en una sinagoga o sencillamente en una plaza. La música dice algo y muchas veces más de lo que parece. Ahora los queremos dejar escuchando una banda oriunda de Inglaterra, de un pequeño pueblo llamado Basildon. Ellos son Depeche Mode con Personal Jesus. Reach out, touch space. Eso fue Personal Jesus del disco Violator, Depeche Mode. El tema fue lanzado un 29 de agosto de 1989, convirtiéndose en un clásico que fue interpretado por varios artistas, entre ellos Marilyn Manson. Quisiera, a modo de síntesis, Darío, nos puedas compartir las semejanzas o por qué no las diferencias que comparten estos tres grandes paradigmas religiosos que venimos abordando. Sí, claro, con mucho gusto. Los territorios en disputa o compartidos simbólicamente por el Islam y el cristianismo, como así también el judaísmo, se concentran principalmente en Jerusalén,
y en la región de Tierra Santa, actual Israel y Palestina. Este espacio geográfico tiene un profundo significado espiritual y político para las tres religiones monoteístas. Para el judaísmo, Jerusalén es el lugar del antiguo templo de Salomón, el centro espiritual del pueblo judío. En cambio, te digo y les digo, para el cristianismo es donde Jesús fue crucificado y resucitó según la tradición cristiana. Para cerrar, el Islam allí encuentra la explanada de las mezquitas, Haram al-Sharif, desde donde Mahoma ascendió al cielo según la tradición islámica. El judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones abrahámicas, comparten raíces comunes, creen en un único Dios, que es el monoteísmo, y veneran a figuras como Abraham, considerado el padre espiritual. También les digo que a pesar de sus diferencias doctrinales e históricas, coincidan en la sacralidad de ciertos lugares, especialmente en Jerusalén. Perfecto, genial ese resumen de lo que venimos hablando hasta ahora. Gracias, Darío. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarnos en TikTok como Creer o Reventar 2025 y en Instagram como creeroreventar.radio. No te pierdas de nada, porque además de contenido exclusivo, se vienen dinámicas especiales donde vos también podés ser parte de la experiencia. Creer o reventar. Religiones, tierras prometidas, conflictos bélicos y niños en el medio. ¿Acaso nadie se preocupa por ellos? ¿Qué pasó con la paz mundial? ¿Qué pasó con la unión y el amor hacia el prójimo? ¿Qué pasó con la lucha por la igualdad? ¿Qué pasó con nuestra sociedad? ¿Dónde quedan esos deseos de soñar? ¿Qué pasó con aquel que sueña volar? ¿Dónde van a parar? ¿Irán a parar? Muchas gracias, Emilia. Bueno, les queríamos comentar que es un escrito que escribiste vos, Emi, ¿cierto? Sí. Bueno, gracias por compartirnos esto, que sin dudas es el reflejo de un sentimiento que compartimos varios, o por lo menos en esta mesa de Creer o Reventar. Quisiera continuar con estas reflexiones, ya estamos cerquita del final del programa y no estaría mal si pudiéramos nosotros, como personas que hemos intentado aproximarnos a esta tarea de comprender las raíces de las que pensamos son religiones antiguas tradicionales, entre comillas, ¿no? Con mucha sencillez y por sobre todo respeto. Quisiera invitarles a realizar una reflexión sobre los temas que nos han tocado desarrollar. Darío, ¿qué podrías compartirnos? ¿Con qué sentimientos, pensares te has podido encontrar en este recorrido? Antes que nada, Rodrigo, quería felicitar a nuestra compañera Emilia por el escrito, que fue impecable y muy emotivo. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahora, volviendo a tu pregunta, Rodrigo, siempre sentí un respeto enorme por la tradición hebrea, incluso sin practicarla, obviamente. Me bautizaron católico y no voy a misa. No voy a misa, es cierto eso, pero siempre lo vi como una fuente inagotable de historias que hacen pensar. Y en radio lo que gusta y lo que atrapa son las grandes historias. Ahora, si querés, podría profundizar un poquito en lo que es la fe hebrea, que es más que una religión, es una forma de vida. Perfecto, Darío. Bueno, muchísimas gracias. Emi, ¿vos qué has podido pensar, sentir en este recorrido? Bueno, la verdad que por mi parte me gustaría agregar que la religión católica ha formado parte de mi educación y hasta la he llegado a practicar en algún momento, he ido a misa, pero de las experiencias que más me han llegado de alguna manera es como cuando dije anteriormente que yo soy partícipe del coro del Club de Mendoza de Regatas y ahí es como una manera en la que nos acercamos un poco desde la música y eso es lo más lindo que me ha llegado. De hecho, la canción que estamos escuchando es La Misa Criolla, que grabó Emilia con su coro, ¿no? En vivo. Sí, la verdad. En vivo. Bueno,
Hablar sobre religiones antiguas y actuales nos empuja a intentar comprender lo que ocurre en Medio Oriente, especialmente el conflicto entre religiones islámicas, cristianas y judías. Es fundamental para comprender las raíces históricas, culturales y políticas de muchos de los conflictos actuales del mundo. Solo a través del conocimiento, el respeto y el diálogo entre culturas y creencias podremos construir un mundo donde quepan todos los mundos, como expresa una máxima zapatista, sin exclusiones ni violencias, apostando por la paz, la justicia y la dignidad de todos los pueblos. Desde este ciclo llamado Creer o Reventar, creemos que el genocidio en Palestina debe parar, que no hay religión que justifique el asesinato de miles de niños, niñas, jóvenes y adultos. Decimos alto al fuego, fuera Israel del territorio palestino, fuera Estados Unidos de cualquier parte del mundo. Gracias a quienes hacen este programa, gracias a Ignacio Bracón en producción, a Abril Dadón en operación, gracias Emilia, gracias Darío por compartir esta mesa, gracias a Romina, Rodrigo, nuestros guías en este camino del quehacer radial. Nos despedimos hasta el próximo programa, jueves 6 de noviembre a las 14 horas, donde hablaremos de temas delicados e interesantes, sectas internacionales, nacionales, ayahuasca, gurúes y redes sociales. Agradeciendo como siempre que estén del otro lado, escuchando y compartiendo. Mi nombre es Rodrigo Gauna y esto fue Creer o Reventar por la 107.9 Radio Abierta. Hasta luego. Hasta